Hola, soy María Enrique Álvarez Pech, con matrícula CTM 080398 y bienvenidos a mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. En este proyecto se nos pide contestar unas preguntas que haremos a continuación. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Es de gran importancia ya que gracias a estos circuitos se han diseñado diversos dispositivos y aparatos eléctricos que son de usos extensos, desde el foco que tenemos en la casa hasta los circuitos que existen en una tarjeta madre de una computadora, o inclusive en aparatos que se utilizan en la medicina y en los hospitales. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Como tenemos en el siguiente ejemplo, por la parte de acá tenemos el nodo A. Como podemos observar, estamos en la intensidad 2 y la intensidad 1 que van entrando en el nodo y al salir sale la intensidad 3. En pocas palabras nos quiere decir que la sumatoria de esto nos debe dar la I3. Por eso es que restamos en esta parte la I3 para que nos dé el resultado de 0. La segunda ley de Kirchhoff nos establece que en una malla o lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Regresando al ejemplo inicial, tenemos que la tensión inicial es de 10 voltios, es decir, que como girando las manecillas de reloj está esta malla, lo que nos vamos a encontrar es un signo positivo, lo vamos a pasar en negativo en la fórmula. Es decir, que el menos 10 va a ser igual a multiplicar la resistencia de 8 por la intensidad 1 menos la resistencia de 30 por la intensidad 2. Y esto es lo que nos quiere decir la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Es un tipo de fuente eléctrica, es un elemento de los circuitos eléctricos que tiene dos terminales, por lo tanto es dipolar. Su función es crear una tensión o diferencia de potencial entre esas dos terminales, independiente de los demás elementos que hay en el circuito. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Tenemos el método de análisis por nudos, de análisis por mallas, el método de análisis por conjunto de cortes básicos, el método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de circuitos, que existen dos tipos: el circuito con fuente ideal de tensión entre dos nudos y circuito con fuente ideal de intensidad entre dos nudos. También tenemos el circuito con fuentes dependientes y el circuito con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Como almacenan carga, estos se aplican para encender equipos de una forma más rápida, por ejemplo, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje como una lámpara de xenón en los automóviles o en los flash.